Amigos, buenas noches. Les saluda Pedro Arriola, director del Club Ribeiro. Y estamos en este mes conmemorando el primer aniversario del Club Ribeiro, que es este colectivo que tiene por voluntad la difusión y la valoración de la obra de nuestro entrañable cuentista Julio Ramón Ribeiro. Un año de actividades que estamos conmemorando con todo un ciclo de conferencias que se desarrollarán los viernes de julio en su integridad. La noche de hoy tenemos a Jorge Coaguila con los cuentos completos de Ribeiro. La semana siguiente tendremos a Max Palacios en los diarios y cartas de Ribeiro. La siguiente semana a los sobrinos de Ribeiro, a Julio Ramón y a Gonzalo, que abordarán el tema de Ribeiro testimonial, y concluiremos el viernes con la conferencia La vigencia de Ribeiro, que estará a mi cargo. Adelante, Sebastián. Jorge Coaguila nació en Lima en 1970, es magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha publicado Ribeiro, La palabra inmortal, en 4 ediciones, siendo la última la de 2018, y Vargas Llosa, La mentira verdadera, en el año de 2017. Estos libros reúnen estudios acerca de estos importantes narradores peruanos. Asimismo, ha editado Julio Ramón Ribeiro, Las respuestas del mudo, también en 4 ediciones, y Mario Vargas Llosa, Entrevistas escogidas. Sin más preámbulo, los dejamos con Jorge Coaguila. ¿Qué tal? Muy buenas noches, querido Club Ribeiro. Para mí es un enorme placer compartir estas palabras, estos minutos con ustedes. He visto el enorme esfuerzo para difundir, para apreciar el limeño, y la verdad me gustaría que también se creen otros clubes relacionados con otros autores, y así poder tener mayores oportunidades de conocer a estos grandes artistas. Bien, Julio Ramón Ribeiro, sin que duda cabe, es uno de los autores más apreciados del país, según las encuestas que ha hecho la revista Hueso Húmero en diversas ocasiones. Aparece al lado de Inca Garcilaso, de José María Arguedas, es decir, de los grandes clásicos de nuestra literatura. Y en esta oportunidad espero referirme a los cuentos completos de Ribeiro, llegan a 97. El primer cuento que publicó Julio Ramón Ribeiro se titula La vida gris. Se publicó en 1949 en la revista El Correo Bolivariano, una revista de escasa circulación que desapareció muy pronto y que tuve la oportunidad de revisar gracias a las pistas que me alcanzó Ribeiro a inicios de 1994, el año en que falleció, porque Julio Ramón estaba preparando la edición de sus cuentos completos para Alfaguara. Él me dijo que quería incluir una media docena de cuentos que había publicado en diversas revistas y que jamás había aparecido en libro. Entonces, en los diversos viajes que tuvo, los perdió. Lo mismo pasó con estas revistas que también pasaron por las manos de su hermano Juan Antonio, su hermano mayor, que atesoraba toda la producción de Ribeiro. Yo, muy ilusionado por este encargo de Julio Ramón, me acerqué a la Biblioteca Nacional y empecé a buscar no solamente este cuento, sino otros que habían aparecido por aquella época inicial de la obra de Ribeiro. Entonces, me acerqué al archivo de Raúl Porras, que se ambienta en la Biblioteca Nacional, y ahí conseguí este número. Esto también, estas letras peruanas, era en el suplemento del dominical del diario Comer. Estos cuentos se los entregué a Ribeiro, pero
Julio Ramón, luego de una lectura, dijo que no los quería incluir. Para mí fue una desilusión, pero le pedí que si podía yo incluirlos en una edición próxima, que también iba a reunir unas entrevistas que yo le había hecho. Entonces aceptó y así surgió mi primer libro. Esto apareció de forma póstuma en 1995 y así exactamente ese libro. Ahí está. Ajá, que apareció con Jaime Campodónico, quien era el editor de todas las obras de Ribeiro entonces, ¿no? Había publicado, por ejemplo, había publicado Paseo Campestre y otros cuentos, una traducción de Ribeiro a los cuentos de Guy de Maupassant. También había publicado los diarios en 2 volúmenes entonces, y el tercero salió de forma póstuma también, y también por aquella época se estaba preparando la publicación de los 4 tomos de La Palabra del Mudo, que salió ya cuando Julio Ramón, los 2 primeros salieron cuando Julio Ramón estaba muy mal. Cuando fallece el 4 de diciembre de 1994, la Feria del Libro de Miraflores, la Feria de Ricardo Palma, tenía en mente hacerle un homenaje y presentar los 4 tomos, pero lamentablemente eso no ocurrió. Y también Jaime Campodónico había publicado Dichos de Luder, además tenía un gran interés por sacar los otros volúmenes de la obra de Ribeiro. Pero como volvamos a estos cuentos iniciales, estos cuentos por lo general son de carácter fantásticos, excepto La vida gris, cuento al que Ribeiro llamó el padre de mis cuentos. ¿Por qué? Porque el personaje es un sujeto mediocre que no alcanza la celebridad por algún hecho excepcional que haya hecho, ni tampoco ha llamado la atención por nada. Entonces su vida transcurrió de una manera tan sencilla, tan gris, como dice el título de este relato, que no destacó en nada. Es un cuento breve y de ahí partiría un poco algunos cuentos como Dirección Equivocada, una serie de relatos que tiene personajes de este tipo, ¿no? Limeños, de clase media, tímidos, el profesor suplente es otro, ¿no? Entonces, este es un cuento muy valioso para los investigadores, es un cuento que tiene valor histórico más que literario. Luego tenemos La huella, que es un cuento así, me parece de gran valor, y por aquella época también Ribeiro escribió La insignia, que se publicaría mucho después, ¿no? Pero por aquella época había surgido esta clase de cuentos, cuentos fantásticos que Ribeiro escribía sin asociarlos a una ciudad específica. Pero todo cambia, todos los primeros cuentos de Ribeiro cambian de norte, de dirección, porque viaja a Europa con una beca para estudiar periodismo en Madrid, una beca bastante pobre, y lo lleva a escribir cuentos de carácter un poco más social. Él llega en 1952 a una España gobernada por Francisco Franco, una España que para Ribeiro parecía una aldea muy cerrada al comercio, bastante provinciana para él, ¿no? Y con esta beca tan escasa debe recurrir a trabajos menores, a tiene dificultades económicas. Sin embargo, puede viajar a Londres, a París y volver a Madrid para continuar estos estudios. Cuando acaba esta beca, consigue otra, esta vez para viajar a París, en la Sorbona nada menos. Quiere escribir una tesis acerca de Gustave Flaubert, uno de los autores favoritos, y aprende francés. Bueno, en esta ciudad europea empieza nuevamente sus problemas económicos, porque era muy derrochador, y para mantenerse
en París, debe continuar con estos trabajos menores, por ejemplo, es conserje de un hotel. Esta experiencia justo coincide con la escritura de su cuento Los Vainosos sin Plumas, una de las primeras obras maestras de Ribeiro. Mientras era conserje de hotel, mientras botaba la basura, recuerda cómo unos chicos en Miraflores, en el barrio Santa Cruz, muy cerca del mar, buscaban desperdicios para alimentar a un cerdo. Su hermana Mercedes me cuenta, y esto todo lo que todo estas, el origen de estos relatos también figuran en la biografía que estoy por publicar. Me cuenta Mercedes que esto tiene un asidero real, que se basa en unos pequeños que buscaban basura para alimentar a un chancho, ¿no? Bien, entonces Ribeiro se encarga también como cargador de bultos en una estación de tren, un oficio que también haría Mario Vargas Llosa. En una estación como hay aquí en La Parada, los estibadores que usan unas carretillas, lo mismo tenía Ribeiro, y con muchos estudiantes hacían esas labores, ¿no? De ahí surge su cuento La estación del Diablo Amarillo. El Diablo Amarillo, ¿por qué? Porque así se le llamaba a estas carretillas. Bien, luego también Ribeiro se dedica a recoger periódicos viejos. Esta labor también la hacían varios estudiantes universitarios y pasaban por las calles con una especie de triciclo, tocaban las puertas, a veces le tiraban la puerta en la cara, como cuenta muy bien el cuento Solo para Fumadores, ¿no? Ahí se ve muy bien esta experiencia. Y de paso, debo decir que muchas de las cosas que vivió Ribeiro se trasladarían a sus cuentos, ¿no? A veces con algunos episodios añadidos, con algunas exageraciones, pero eso es bastante cierto, ¿no? Y continuamos un poco el recorrido de Julio Ramón. Lo tenemos aquí en Francia, y mientras escribía con dificultades económicas, prepara su primer libro, todos de carácter social. Recordemos que en la década de 1950, Ribeiro vivió la enorme transformación social de la ciudad de Lima. Debido a la crisis agraria, había una invasión de gente de los Andes. Llegaron a Lima a instalarse ya que el Estado no podía ofrecerles comodidades de vivienda, entonces se instalaron en los cerros, así nació Cerro San Cosme. Producto de esto escribió escribió Luis Felipe Ángel, La Tierra Prometida. Es una novela que reseñaría Ribeiro, y que aparece en La Casa Sutil. Este comentario se publicó en El Comercio, ¿no? En el Dominical del Comercio. Vemos ahí otro filón de la obra de Ribeiro como crítico literario. También escribiría sobre Los Ríos Profundos, que apareció en 1958, de José María Arguedas. Ribeiro cuenta que Arguedas le agradeció esta reseña. Ribeiro tenía una gran admiración por Arguedas, a pesar de que su estética era distinta, ¿no? Pero igual Vargas Llosa admiraba la obra de Arguedas. Bien, entonces estamos con Ribeiro, viendo la transformación de la ciudad, la injusticia social. En la primera época Ribeiro se había alejado de los aspectos más graves de nuestra sociedad. Como decía, escribía cuentos fantásticos, pero cambia su visión y se vuelve un poco marxista. Entonces, porque además en esa época estaba de moda, estaba surgiendo la Revolución Cubana, ¿no? Entonces había una serie de latinoamericanos en la ciudad de París que tenían esa posición. Bien, luego de vagabundear de Ribeiro por Europa, pues pasó una breve temporada en Bélgica, en Amberes, debido a que el hermano de un compañero del colegio
No sé si recuerdan a Teodorito. Teodorito aparece Claro. en el cuento El maestro Berenson, ¿no? Es un cuento que es un elogio a la música clásica. Ahí Teodorito lo llevó a cultivar este tipo de música en Lima. En el centro de Lima iban a escuchar a la sinfónica. En esa época, según Ribeiro, había un notable director. Bien, el hermano de Teodorito vivía en Europa. Ribeiro toma contacto con él y el hermano de Teodorito le dice, mira, necesito a alguien en Lima. Tú estás en Europa, y yo te voy a capacitar. Cuando vayas a Lima, vas a trabajar conmigo. Entonces, este señor, providencialmente para Ribeiro, le financia su estadía en Europa. Primero le paga 6 años para que trabaje en una fábrica de elementos fotográficos. Ahí conoce a una chica que se llama Mimi, a quien le dedica su primera novela, Crónica de San Gabriel. Y este hermano de Teodorito también le paga su estancia en Alemania. Está en Múnich, perdón, está en Berlín, y luego, luego de esto, Ribeiro retorna a Lima. En el camino, Ribeiro escribe algunos cuentos, los agrupa en su segundo volumen, que se titula Cuentos de Circunstancias. ¿Por qué ese título? Porque Ribeiro no solamente escribe con una temática, es decir, si su primer libro tiene temas sociales, en conjunto, ustedes verán que La palabra del mudo trata muchos temas, muchos asuntos. Por ejemplo, hay cuentos fantásticos, hay cuentos sociales, evocativos, que tratan también la clase media, tienen personajes como niños, y entonces para agruparlos le puso cuentos de circunstancias. El primer conjunto de cuentos de Ribeiro era un poco más compacto, se ambientaban casi todos en Santa Cruz. En cambio, este segundo libro no tiene algo más sólido, ¿no? Incluso Ribeiro les publica el prólogo a Las ballenas sin plumas. En esta ocasión no, porque tenía diversa temática. Encontramos cuentos fantásticos como La insignia, etc. Entonces, este título, más adelante Ribeiro reflexionaría en el prólogo al tercer tomo de La palabra del mudo. Dice, creo que el título general de mis cuentos debería ser Cuentos de circunstancias y no La palabra del mudo. ¿Por qué? Porque no hay una temática común, mi trabajo es muy variado, mi obra es muy variada. Bien, entonces eso es un asunto por tratar, ¿no? Aquí en esta exposición también. Bien, estamos en 1958, publica Cuentos de Circunstancias, Ribeiro llega a Lima, después de 6 años en Europa, más adelante prepara su siguiente conjunto de cuentos, y también pasa una temporada en Ayacucho, regresa a Francia, y en Francia lo vemos trabajando en la agencia France Press. Precisamente mientras trabajaba en la agencia France Press, su actividad creadora se incrementa. Uno diría que si trabaja en una agencia de noticias traduciendo para las noticias que se leían en el Perú de la agencia France Press en castellano, él las traducía del francés al castellano para que en América Latina se pudiera leer. En esa labor estaba Mario Vargas Llosa y Luis Loaiza. Ellos se contactan con Ribeiro para que pueda trabajar en France Press. Mientras Vargas Llosa pasa una breve temporada y Ribeiro, en cambio, se queda una década. Y durante este tiempo, Ribeiro crea muchísimo, escribe bastante. Por ejemplo, publica Los Gineciosos Mirincanes en 1965, su segunda novela, y también prepara su libro Tres historias sublevantes, Las botellas y los hombres. Ambos libros son del 64.
En Las botellas y los hombres vemos, por ejemplo, nuevamente a personajes de clase media, que, era la clase a la que pertenecía Ribeiro. Ribeiro era descendiente de magistrados, de rectores de la Universidad de San Marcos, pero no se sentía muy cómoda con la clase alta ni con la clase baja. En sus cuentos tenemos a personajes de distintas clases sociales, pero a él se le relaciona más de manera justa con la clase media. Y bien, entonces también prepara tres historias sublevantes, y vemos que su afiliación hacia la izquierda se incrementa. Es más, por aquella época, a mediados de la década de 1960, apoya a las guerrillas que se alistaban para hacer una revolución en el Perú a la manera cubana. Por ejemplo, Javier Heró había pasado por Cuba y también pasó por Francia, porque en aquella época para viajar de Cuba a Lima, uno de los caminos era, de manera absurda, era pasar por Francia. No había una comunicación directa. Bien, entonces Javier Heró tuvo una amistad con Ribeiro. Javier Heró incluso conoce a Lida, la esposa de Julio Ramón. Julio Ramón se casa y tiene su primer único hijo en 1966. Bien, entonces Javier Heró tiene amistad con Ribeiro y se viaja a la Amazonía peruana y fallece, acribillado por el ejército. Y a manera de tributo, de homenaje, Ribeiro escribe un artículo sobre este hecho trágico. Además, le dedica el cuento Fénix, y las últimas líneas de este cuento recuerdan el poema El río, el poema más famoso de Javier Heró. El otro cuento, el cuento dedicado a los Andes, porque este libro, Tres historias sublevantes, cada cuento tiene 3 relatos, como dice el título. Cada relato se ambienta en una región natural del país. La costa, tenemos al pie del acantilado, que está dedicado a Hernando Cortés, su gran amigo, dramaturgo. Este amigo Hernando Cortés llevó las tablas Santiago el Pajarero de 1960 y también a Tusparia de 1981. Tuvo una enorme amistad con Ribeiro, tanto que lo nombra padrino de su único hijo, ¿no? Hernando Cortés coincidió con Ribeiro en Francia, en España y en Berlín. Ribeiro estuvo en Berlín, como les dije, gracias al financiamiento del hermano Teodito. Y en Berlín tomé contacto con el conjunto teatral de Bertolt Brecht. Hernando Cortés era amante de las obras de Brecht, y ahí también pasaron juntos un tiempo. Luego, bueno, y el segundo cuento, El Chaco, está dedicado a Lida Cordero, su novia entonces y luego esposa. Bueno, entonces ahí tenemos a 3 personas significativas en la vida de Ribeiro. De todos estos 3 cuentos, el más valioso, el más apreciado es Al pie del acantilado, ¿no? Nosotros somos como una higuerilla, dicen las primeras líneas. Y bueno, ahí se ve cómo la ciudad de Lima se transforma, empuja a la gente de escasos recursos a vivir al margen de la ciudad, no solamente en los cerros, sino también, como dice el título del cuento, al pie del acantilado, ¿no? Es una historia muy triste, con unos pequeños rasgos de humor, pero en general, cada vez que yo he leído me he conmovido. Es una historia bastante trágica también. Bien. 1964 fue un año excepcional. En la obra de Ribeiro, pues publicó 2 libros, ¿no? Ya mencioné Las botellas y los hombres, y
y Tres historias sublevantes. Las botellas y los hombres, ambos del año 64, Las botellas y los hombres salió con el sello Populibros y Tres historias sublevantes apareció con Juan Mejía Vaca. La portada del libro Las botellas y los hombres tuvo un error, figuró como Los hombres y las botellas. Los duendes, como se les dice a las erratas, perseguiría a las obras de Ribeiro. Por ejemplo, en Francia, la traducción de Crónica de San Gabriel aparecería como con la foto de un Ribeiro africano, un moreno. Y en otra ocasión, cuando Abelardo Kendo y Mirko Lauer sacaron en el sello Lluvia Editores, sacaron a fines de la década de 1970 el cuento largo La juventud de Rivera, aparece con V y no con B labial. En fin, son muchas erratas que han aparecido, hasta ahora aparecen en las ediciones más difundidas de La Palabra del Mundo. Bien, entonces 64, Rivero quiere mayor notoriedad, mayor prestigio y se toma contacto con Carlos Milla Batres. Bueno, antes de esto, Juan Mejía Vaca quería ya publicar los cuentos completos de Ribeiro, pero no llega a un acuerdo con este editor. Y al final se encargaría Carlos Milla Batres, un guatemalteco un salvadoreño que estaba afincado en Lima, ¿no? Él le había publicado a grandes autores y lo seguiría haciendo. Publicaría, por ejemplo, las conversaciones entre Macera y Basadre, y otros importantes libros, ¿no? Milla Batres se volvió una institución, y con Milla Batres saca una edición preciosa que se imprimió en Barcelona, los dos primeros tomos de La Palabra del Mudo. Ahí figura como 1972, pero al final se publicó en 1973. Milla Batres demoró un poco y es 1973, el año que salen los dos tomos. Es un año muy difícil en la vida de Ribeiro, porque es operado en 2 ocasiones por cáncer, por su enorme consumo de tabaco. En el primer tomo se agrupan Los bailes sin plumas, Cuentos y circunstancias y Las botellas y los hombres. En el segundo tomo aparece Tres historias sublevantes, que ya había salido, y 2 libros nuevos, 2 conjuntos nuevos. Los cautivos es uno de ellos y el próximo mes me nivelo. Bueno, ahí también vemos otras obras maestras, ¿no? Y poco después Ribeiro tiene un silencio prolongado hasta que en 1977 publica, vamos a ver, en 1977 aparece el tercer tomo de La Palabra del Mudo, un solo conjunto de cuentos que se titula Vive en el Rosedal. Y aquí aparece, por ejemplo, aquí se publica Alienación, uno de los cuentos más leídos de Ribeiro. También está el que da título a este conjunto, que se llama Tarma. Tarma es una presencia muy frecuente en la vida de Ribeiro desde pequeño. Iba para allá porque tenía parientes que vivían allá, administraban haciendas. Entonces esta zona la conoce muy bien, y ya había sido llevada al relato de ficción con Vaquita Echada. Bien, entonces ya Ribeiro se constituye un autoclásico, ya es un referente del cuento nacional, y Ribeiro ya para aquella época era un diplomático, trabajaba para el Estado, para el gobierno peruano, había sido nombrado agregado cultural de la Embajada del Perú en Francia por Velasco en 1970, Velasco había dado golpe de Estado en 1968, llega en 1965, Morales Bermúdez con golpe de Estado sube al poder
y Rivero presenta su carta de renuncia. En las cartas a Juan Antonio, ahí vemos el dilema que tiene Rivero. Dice, a esta edad, a los 1975, Rivero tenía 45, 46 años, estaba preocupado por su estabilidad laboral, no sabía, ya tenía un hijo, tenía una esposa, y a esa edad volver a Lima iba a tener muchas complicaciones. Sin embargo, el gobierno de Morales Bermúdez acepta que Rivero continúe en el cargo, trabaja luego en la UNESCO, llega el arquitecto Fernando Belaúnde, también lo mantiene en el cargo. Rivero ya era un intelectual muy valioso y nadie lo quería mover de ese puesto, ¿no? Alan García, por ello mismo, cuando gana las elecciones en 1985, inmediatamente hace una gira por Europa. Rivero lo había conocido a Alan García cuando Alan García era estudiante de un doctorado en París. Tocaba rancheras, pasaba sombrero. Bueno, y tenía una admiración por su obra, y Alan García le ofrece el cargo de ministro de Cultura. Sí, y le dice, mira, voy a crear un Ministerio de Cultura, esta cartera no existe, y me gustaría que tú seas el primero en asumir este puesto. Rivero lo duda, lo piensa, y le dice no. Pero Alan García, a pesar de este rechazo, lo condecora, lo reconoce con la Orden del Sol, y lo eleva en su puesto de diplomático en la UNESCO. Rivero tenía amistad con Alfonso Barrantes y con Alan García. Bien, y entonces estamos en la década de 1980. En 1986 publica Solo para Fumadores, su último libro de cuentos de forma individual. Este conjunto tiene algo en común, que son los protagonistas son escritores más cercanos al autor, ¿no? Es el alter ego de Rivero. Si en 1973 apareció todos los cuentos de Rivero hasta entonces con el título La palabra del mudo, fue porque en una carta le dijo que le quería otorgar voz a los que no tenían voz, a los marginados, ¿no? En cierto modo, el término marginal se relaciona con Rivero, porque fue Rivero una persona que estuvo lejos del boom, porque publicaba en editoriales pequeñas, sobre todo editoriales del Perú, y no alcanzó esa celebridad que muchos hubieran querido en vida, ¿no? Y bueno, entonces, en este conjunto, Solo para Fumadores, ya los personajes son adultos, corresponden con la edad de Rivero. En Solo para Fumadores, que es un cuento que a mi entender surge de la idea de escribir su autobiografía. Rivero pensaba escribir su autobiografía como grandes escritores del siglo XIX lo habían hecho. Rivero consumía además bastante literatura confesional, leía cartas, libros de cartas, las cartas de sus grandes maestros Stendhal, por ejemplo, Flaubert, leía los diarios de estos grandes escritores, y entonces Rivero quiso emularlos, quiso publicar en vida una selección de las cartas a Juan Antonio, no se logró. Publicó, eso sí, mientras vivió en los últimos años, su diario, y en el camino quiso escribir su autobiografía. Eso me hubiera ahorrado bastante trabajo, digamos. Pero publicó unos cuantos capítulos sobre su infancia, ¿no? Por ejemplo, El Parque Sucre, que recuerda su vida en Santa Beatriz, muy cerca a lo que es América Televisión y al Estadio Nacional. También publicó la introducción
y el capítulo Ancestros. Pero él quería escribir una autobiografía de una forma distinta. Todas las autobiografías que empiezan con nació, sus padres, todo lo demás. Entonces quería relacionar su vida con algunos objetos, por ejemplo, podría ser zapatos, podría ser mascotas, o viajes. Sombrillas. Entonces eligió, sí, y entonces eligió el cigarrillo, ¿no? Y de ahí surge este cuento, ¿no? Que tiene toques de ficción, ¿no? Por ejemplo, eso de que venderlo su propia obra al peso, ¿no? Y que se lo rechazaran porque no quiso venderlo como obra literaria, pero no se lo rechazaron y lo tuvo que vender al peso. Pero sí, hay muchas cosas que dice ahí Ribeiro de su paso en Madrid, en Múnich, en París, y es un escritor, él tiene una esposa, pasó una temporada en Huamanga, en fin, muchas cosas que tienen asidero real. Bueno, a fines de la década de 1980, Ribeiro estaba viendo más volver a Lima y se compra un departamento en Barranco, ahí se instala y empieza a tratar con escritores un poco más jóvenes que él. Luego publica Dichos de Luder con Jaime Campónicos. La amistad que tiene con Guillermo Díaz Guzmán le permite publicar este libro con Jaime Campónico y empieza a reedita Prosa Patria con Villa Batres, el cuarto toma La Parada del Mudo con Villa Batres, y se desliga con Villa Batres para pasarse a publicar con Jaime Campónico, con quien es una persona un poco más cercana en edad, se siente más compatible. Recuerdo que Peysa también estaba pugnando por publicar La Parada del Mudo, pero por la amistad que tuvo con Ribeiro, eso no se logró. Ribeiro tenía mayor afinidad con Campodónico. Y el cuarto tomo de La Parada del Mudo se publica en 1992. Recordemos que era una época difícil, la subversión, la hiperinflación. Yo estuve en la presentación del cuarto tomo, que se realizó en el auditorio de la Municipalidad de Miraflores. Estaba Milla Batres en la mesa, el alcalde Alberto Andrade, el alcalde de Miraflores entonces, luego sería de Lima. Estaba Belardo Ken, ¿no? En la mesa también. Hubo muchísima gente en este segundo piso del auditorio. De Rochesi estaba al fondo. Recuerdo que minutos antes de la presentación se puso de pie, se acercó y dijo delante de todos: luego no voy a tener la oportunidad de estrecharle la mano a un autor que admiro, espero, y se acercó, le dio la mano y todos sonreímos y aplaudimos de una manera muy simpática. Bueno, y luego de esa presentación, incluso había tanta gente que estaba afuera, gritaban, y no sabíamos qué había pasado. Y se tuvo que salir al balcón, Julio Ramón, a esto le llamaron un balconazo. Y ya Vargas Llosa había tenido una experiencia en la política, y decían que Ribeiro iba a seguir estos pasos. Pero no fue así, Ribeiro empezaba la actividad política, y bueno, saludó de una manera simpática al público que estaba congregado afuera. Eso fue en 1992, ahí se agregó Relatos santacrucinos, un conjunto de cuentos que se ambientan en la infancia de Ribeiro, que tiene mucho asidero real. Esto también me lo ha comprobado las hermanas, Josefina, Mercedes, que aún viven, y Juan Antonio, a quien yo visitaba con frecuencia los domingos, en vida de Ribeiro y después de su fallecimiento. Bien, en 1992 parecía que ya Ribeiro no iba a publicar más, pero en 1994, vuelvo al inicio, Ribeiro estaba preparando por encargo de Alfaguara la publicación de todos sus cuentos, ¿no? Cuentos completos, un solo tomo, con prólogo de Bryce. Bien, entonces Ribeiro descartó los 6 cuentos que yo le había alcanzado, pero incluye algunos cuentos que
tenía escritos y ya corregidos, y lo empieza a distribuir. A cada libro de cuentos casi le incluye un cuento, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que por ejemplo, Cuento de Circunstancia, la edición original difiere de la edición definitiva, porque Ribeiro en el año 94 le agrega un cuento y hacía otros libros más. También he visto que Ángel Esteban y Giovanna Minardi incluyeron como libro individual, por ejemplo, Los Cautivos. Ellos creyeron que Los Cautivos, por ejemplo, era un conjunto de cuentos que se publicó de forma individual y circuló en Lima. Eso no pasó. Ahora que Random House tiene los derechos, va a salir una edición de cuentos completos en agosto, septiembre, y también les comunico que va a lanzar de forma individual los libros de cuentos de Ribeiro, ¿no? Son 10 conjuntos de cuentos. En 1994 sale Cuentos Completos, y la edición de Campodónico aparece el decálogo, el famoso decálogo que no tenía la edición de Alfaguara. En este decálogo Ribeiro define lo que es el cuento, y al final dice no hagan caso, ¿no? Y en la edición de Campodónico no figura un cuento que se llama Almuerzo en el Club, porque esta edición de Campodónico, esta edición de Campodónico iba a circular en Lima, y Ribeiro decía, no quiero que lea un tío Fermín, no quiero que lea un cuento, Almuerzo en el Club, porque ahí toma una experiencia que vivió él y queda mal parado. Entonces, mejor para Lima, ese cuento no se publica. Y así fue, no saldrá. Pasaron muchos años, 2004 hasta el 1994 a 2004, 20 años. Muchos lectores, 2 décadas, se quedaron sin leer La Palabra del Mudo. Era una tragedia, yo estaba desesperado, no sabía, en fotocopias circulaban por ahí antologías, pero durante 2 décadas vi que Ribeiro había desaparecido para algunos. Y entonces vi Alida, felizmente ayudó a la publicación, y en 2004 aparece en 2 tomos en Lima, y en 2005 aparece en un solo tomo en España, los cuentos completos de Ribeiro, la Palabra del Mudo. El añadido era Surf, el último cuento que escribió, y poco antes había sacado Guillermo Niño Guzmán Los Guaqueros, una traducción que él hizo y que publicó en el Dominical. La viuda se molestó bastante porque habían publicado un cuento sin la autorización, y me dijo una vez, pero ¿para qué lo traduce Guillermo Niño Guzmán si yo tengo la versión en castellano? Entonces, lanzó ese cuento, lo incluyó en la edición de 2004 de Seis Barral. Y aquí hay una cosa que yo discrepo. En el año 2004 aparece también Juegos de Infancia, que como ya les dije es parte de su autobiografía y no debería figurar como cuento. Y también aparece El Abominable en la edición de 2004. No es un cuento, es el inicio de una novela, es parte de un proyecto que Ribeiro quería publicar con el título El Pedestal sin Estatua. Quería sacar inicio de novelas en un libro, pero se publicó así, y Random House espero que rectifique para mí, error. Y bueno, si hay algún cuento más, lamentablemente no. Ribeiro me dijo que tenía una serie de cuentos, 4 o 6 cuentos que se lo estaba atribuyendo a Luder. Bien, Ribeiro tenía la idea de publicar 100 cuentos. Lamentablemente se quedó corto, llegó a 97.
ya no hay más producción, se ha rebuscado y nada. A veces por el aniversario 25 se quería lanzar un texto inédito, pero eso no ha sido posible. Hay versiones de cuentos, pero La ventana de la guillotina es una versión de Dirección equivocada, por ejemplo, que se publicó en el Dominical del Comercio. Pero disfrutemos de lo que tenemos. Es una variedad impresionante y vemos un renacer de la obra de Ribeiro. Me parece maravilloso que después de mucho tiempo, durante estas 2 décadas que dije, del 94 al 2004 no se conocía la obra, ahora podemos tener a disposición sus cuentos completos, es más sencillo ahora. Y eso es una enorme alegría y la edición de Random House espero que impulse aún más la producción de la difusión de la obra de Ribeiro, y ustedes, claro, han ayudado muchísimo, les agradezco enormemente porque es un autor que yo admiro y quiero. Les anuncio también que va a salir, además de mi biografía, una historieta que se publica por Panamericana, una historieta de 100 páginas. En Random House tienen en mente otros proyectos, no puedo revelarlo. Y Revuelta, que ha publicado varios libros, gracias al apoyo de Julito, ha publicado, por ejemplo, La Casa Sutil, Dichos de Luder, Cambio de Guardia, Teatro Completo. Bueno, ahora va a sacar los Ginecillos Dominicales, también en agosto, septiembre, ¿no? La feria de agosto, la feria del libro va a ser virtual. Esperemos también que sea ocasión para difundir aún más. Yo estoy muy agradecido con ustedes porque valoran la obra de este escritor y no tengo nada más que decirles gracias. Ustedes son un grupo muy grande de devotos lectores y francamente veo que hay un cariño muy especial y le agradezco enormemente esta oportunidad. Y ahora pasemos a otra cuestión, las preguntas que... Exacto, vamos ahí. Querido Jorge, en primer lugar, unas palabras para tu labor. Agradecerte infinitamente porque tú como un ribeiriano reputado internacionalmente, siempre nos has apoyado también como Club Ribeiro, y prueba de ello ha sido tu conferencia de hoy día, que la hemos escuchado emocionados, Jorge, porque tu manejo de los datos biográficos, bibliográficos y cómo los hilvanas entre sí, pues habla sin duda de tu conocimiento, que nosotros agradecemos, porque además hemos seguido tu trayectoria desde mucho antes que existiéramos como Club Ribeiro y veíamos tu trabajo en solitario, Jorge, en solitario, entregado como un Quijote ribeiriano a la difusión de la obra del Flaco, y felizmente se ha impuesto lo que debería haber sucedido siempre, la vigencia de Ribeiro. 20 años de silencio bibliográfico, editorial, no ha impedido que el público, que el pueblo, que sus lectores lo sigan teniendo presente y con devoción, y que además las nuevas generaciones sigan renovando en ese cariño que le tenemos todos los peruanos a Julio Ramón Ribeiro. Vamos a las preguntas, querido amigo. La vida gris es sin duda pues el primer cuento de Ribeiro, ¿no? Y escrito cuando Ribeiro tenía solamente 20 años, pero en este relato ya se vislumbra la voz propia del autor, y también se vislumbra el hecho de que él tenga muy desarrollado el sentido de ser perspicaz, es decir, él ve cosas donde otros no ven, y también de alguna forma deja entrever su visión del mundo, ¿no? Su visión del mundo, como cubierto por una neblina, una nostalgia, digamos. Incluso este personaje ya tiene ese sello ribeiriano de tener, entre otras dificultades, una vida inútil.
cosa que luego los personajes de Ribeiro se van construyendo posteriormente con mayor complejidad, donde ya también se vislumbran sus anhelos, pero también a la par aparece ese gran ítem en Ribeiro, la imposibilidad de la realización de los sueños de sus protagonistas. Dicho esto, y además tú sostuviste al comienzo que este cuento tenía más un valor histórico que literario, pero ¿no sería La vida gris ya, sin lugar a dudas, el germen que dio lugar a toda la obra posterior de Ribeiro, Jorge? Sí, por supuesto, es una afirmación muy exacta. Eh, por ello, Julio Ramón le decía el padre de mis cuentos, ¿no? En varias entrevistas que le hicieron, decía esto, y para los investigadores era algo muy curioso porque hablaba de un cuento al que no tenía acceso, ¿no? Pero eso circulaba, ¿no? Hay un cuento de Ribeiro que es el padre de todo y no sabemos, no lo hemos leído, pero ahí está, hay que buscarlo. Y bien, es cierto, ¿no? Se ha acuñado el término ribeiriano, como acaba de decir Sebastián. Hay un chasco, es un hecho ribeiriano, así como hay un término para caja, kafkiano, que se relaciona con lo absurdo, hay cantinflesco y otra serie de términos Quijotesco. Quijotesco, exacto. Entonces, lo ribeiriano se ha definido como una persona que está buscando algo y tiene planeado un proyecto, una idea y resulta mal, un chasco, una situación ribeiriana, y el propio Ribeiro se reía, ¿no? Acerca de este término. Y bueno, es muy cierto lo que señalas, entonces sí, este cuento tiene un valor muy grande porque permitió que Ribeiro creara su poética, es decir, su intención literaria, ¿no? Darle voz a aquellos marginados, ¿no? En general, al final también se consideraba un marginal, decía, el corto tomo de La palabra del mudo soy yo, donde veía a sus personajes, niños o adultos escritores, él tenía algo ahí presente, ¿no? Estimado Jorge, Hola. sabemos que Julio Ramón Ribeiro quedó a las afueras del boom, precisamente porque el boom fue un movimiento de novela, fue un movimiento de experimentación con el lenguaje, y Julio Ramón era un escritor de distancias cortas. Pero esto no le impidió experimentar, y como prueba tenemos los cuentos como Fénix, El Carrusel o Las cosas andan mal, Carmelo Rosa. ¿Por qué estos cuentos son menos conocidos y qué opinión te merecen? Bueno, yo creo que Rivero quiso experimentar, así como trató de escribir novelas fantásticas, de misterio, eh, quiso Ribeiro escribir cuentos en otros ámbitos, con estilos distintos. El Carrusel me encanta, me gusta mucho, los otros quizás menos, pero no es lo más significativo, ¿no? De Ribeiro. El Ribeiro es más, el Ribeiro Clásico. clásico, exacto, es el lineal, el decimonónico, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Pero Ribeiro quiso experimentar y ahí tenemos. La novela Cambio de Guardia también es experimental en cierto sentido, porque está lleno de personajes, situaciones, es difícil de adentrarse, ¿no? Es verdad lo que también señala que hay distancias cortas, ¿no? Veamos, por ejemplo, a grandes rasgos, ¿qué es la producción de Ribeiro? Son relatos breves, y sus novelas son capítulos que son como cuentos, ¿no? Cada capítulo viene a ser un cuento, entonces, y también dramas teatrales breves, ¿no? Piezas teatrales breves, dichos de Luder, diarios, todos son distancias cortas, entonces se ajusta bastante a toda la producción, artículos periodísticos, ¿no? Entonces, por ahí hay un camino que explorar y que recorrer. Jorge, Hola. coméntanos
cómo se fue dando tu aproximación a Julio Ramón Ribeiro y qué fue lo que te llevó a convertirte en un estudioso de su obra. ¿Qué tal? Mira, yo como muchos chicos del colegio había leído la producción de Ribeiro, ya tenía una enorme admiración y cuando estaba en la universidad, mientras estudiaba comunicación, periodismo, tenía como maestros a César Lévano, a Manuel Jesús de Orbegoso, quienes habían entrevistado a Ribeiro, me hablaban de él con enorme aprecio. Y un día mis amigos de literatura fueron a la presentación de la revista Hueso Húmero en Barranco. Estaba Lardo Kendo, Blanca Varela y varios miembros connotados de las letras. Y este amigo, Rubén Grajeda, a veces se hace llamar, que ahora vive en Madrid, se acercó a él y le dijo que quería conocerlo, visitarlo. Ribeiro, no sé por qué le dio su dirección. Y luego, porque Ribeiro era muy, muy reservado, ¿no? Y mi amigo era muy entrador. Mi amigo, ¿no? Yo no fui a esa presentación, me hubiera encantado. Quien estuvo ahí también fue un amigo periodista, se llama Enrique Planas. Dice que lo vio, pero no intercambió palabras con Ribeiro, que se arrepiente de no haberlo hecho. Bien, entonces, un día al día siguiente de la presentación de la revista Hueso Húmero, que dirigían Abelardo Kendo y que ahora está en manos de Mirko Lauer, me acerqué a mis amigos de literatura, que siempre se apostaban en la puerta principal de letras de San Marcos. Entonces ahí esperando que empiecen las clases o simplemente reunirse y conversar de libros y no entrar a las aulas y pasear por las calles, qué sé yo, leerse poemas de distintas facultades, de distintas promociones. Entonces yo me acerqué a ellos y le dije, ¿en qué andan? ¿Por qué? Y vi que tenían ejemplares de la obra de libros de Ribeiro, entonces ya se habían pasado la voz. Entonces le dije, oye, mira, me gustaría conocerlo. Ah, bueno, vamos. Yo estaba muy ligado a los chicos de literatura. Y tomamos esos buses verdes con blanco, atraviesan Miraflores y pasan por Barranco. 73, me parece, no recuerdo. La 73. Sí, exacto. Y ahí llegamos, pasamos bajamos en Barranco, tocamos intercomunicador y el propio autor nos responde, nos emocionamos, ¿no? Pero nos dijo, no, esperemos una hora, vamos, estoy ocupado, vuelvan en una hora y no nos alejamos de ahí. Y me acuerdo que Carlos García, amigo que falleció y hace unos años, nos dijo, no hay que movernos porque puede salir y escapársenos. Entonces nos quedamos ahí esperando, conversando de mil cosas, y hasta que tocamos el intercomunicador nos dijo, pasen con cierto fastidio, ¿no? Ya no tenía otra escapatoria. Y bueno, subimos al 6º piso del departamento y conversamos ahí casi 2 horas de mil cosas, ¿no? Y entre ellas nos preguntaba sobre Pablo Guevara, sobre Washington Delgado, que eran profesores de literatura en San Marcos. Y bueno, y al final le dije que yo hacía prácticas en el diario El Peruano, que en entonces tenía una sección cultural amplia, todos los días, de lunes a viernes, de lunes a sábado salía 12, 16 páginas, entonces a veces no teníamos cómo llenar. Estaba en esa época Alonso Rabí, que ahora conduce el programa Presencia Cultura. Entonces le pedí una entrevista a Ribeiro para el diario El Peruano, un diario en que yo hacía prácticas. Entonces tenía 20 años y se publicó en 4 páginas y para mí fue una experiencia maravillosa. Mi carrera recién empezaba y tener esa oportunidad con un escritor tan esquivo fue una cosa maravillosa para mí. Sí. Qué bueno, Jorge. Y luego fueron 6 entrevistas, imagínate, ¿no? 6 entrevistas que dieron lugar a un libro y además donde Ribeiro se negó a sí mismo,
porque me acuerdo, yo he leído esa primera entrevista tuya, que es ya un canon de las entrevistas, donde él dice que no daba entrevistas porque ya lo había dicho todo y que por qué mejor no compilaban todas las entrevistas y sacaban un libro si ya había respondido todo. Y tú le dijiste a tus 20 años, pero es que usted se contradice. ¿Qué dijiste tú? Ajá. Y a Warner se sorprende. Ah, bueno, ese ya es otro problema, dijo, ¿no? Es una entrevista inolvidable, Jorge, una entrevista inolvidable. Bueno, siguiente pregunta, Jorge. Con Los Gallinazos sin Plumas, escrito en París en 1955, como que se decanta el estilo de Ribeiro, su poética, y además, y ya luego hemos ido descubriendo que él pues se nutrió de grandes realistas franceses como Flaubert o como Maupassant o Montaigne o Dickens también, ¿no? Y por supuesto, principalmente del gran ruso Anton Chekhov. ¿Tú crees que este influjo de estos autores, que además se caracterizaban por tener una pluma muy depurada, que apuntaba a la sencillez, ¿tú crees que estos influjos determinaron en ese estilo poético, en ese estilo de escribir de Ribeiro que prestigiaba la sencillez? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, hay una influencia notoria, no solamente de estos autores, sino también, por ejemplo, de Valdelomar, el tratamiento de los niños, o de Ricardo Palma, esa construcción gigantesca de un mundo, de un universo, que a la vez es la palabra del mudo, ¿no? Entonces, sí, hay una correspondencia, hay una afinidad con estos grandes escritores, ¿no? Chekhov, por ejemplo, los personajes, la psicología, Maupassant, a veces el humor, la ironía que hay, sí, hay una influencia en el estilo, en la visión, hay que notar eso también, claro, por supuesto, sí. Jorge, sabemos que Julio Ramón Ribeiro estuvo 10 años o quizá un poco más trabajando en la diplomacia como agregado cultural, como embajador, pero es curioso que no haya escrito ni un cuento acerca de este mundo que para muchas personas es prácticamente desconocido. ¿Qué piensas al respecto? Sí, hay una, un vacío en ese sentido, ¿sí? Se encuentran más reflexiones en su diario, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de revisarlo, pero la ficción no, porque esos son temas un poco más delicados, quizá, ¿no? El diplomático es más también reservado, y hablar de esa experiencia, de lo que ocurre, de eso además hay que tener muy en cuenta que a muchos escritores le dejan más huella la infancia, la adolescencia, ¿no? Y esas experiencias tan difíciles que uno vive, entonces eso, en cambio ahí había comodidad. Y lo más difícil que pasó cuando era diplomático eran los males de salud. Claro, y también como periodista en la Fran Press, él escribe Las cosas andan mal, Carmelo Rosa, y muchas de sus prosas. Sí, ahí sí hay presencia bastante, sí, en las prosas sí. Jorge, en tu Sí, libro, Giro la palabra mortal, nos presentas una selección de lo que tú denominas los 8 mejores cuentos de Ribeiro, sí. ¿no? Y los nombras Los gallinazos sin plumas, La insignia, Por las azoteas, Al pie del acantilado, Vistes querellas en la vieja quinta, Alienación, Silvia en el Rosedal y Solo fumadores, usándolo de una manera cronológica, ¿no? Mi pregunta sería si utilizaste algún criterio literario para hacer esta selección o fue una selección más bien de tipo personal tuya como lector. No, quise hacer un análisis breve de cada cuento más significativo. Eh, Esto también corresponde con la edición que se publicó en el diario La República, 10 tomitos que aparecieron en este periódico, se vendieron en los kioscos y me pidieron una introducción. Me encargué de la selección y bueno, para mí fue nuevamente
fue un placer volver a leer estos cuentos y en esta ocasión hacerle un prologuillo, ¿no? Entonces, para mí estos son los más significativos, los que más me han gustado. Quizá con el tiempo pueda variar mi preferencia, pero fundamentalmente ahí está lo que yo he disfrutado, ¿no? Jorge, una última pregunta ya para cerrar tu participación, que te agradecemos infinitamente. Ribeiro decía que él veía y sentía la realidad en forma de cuento y que era la forma literaria por excelencia para él expresarse. Pero esta decisión, ¿no crees tú que estaría además motivada por el hecho de que Ribeiro siempre estuvo en un lindero entre la realización y la no realización de las cosas, entre el éxito y el fracaso? Tal es así que podemos hacer referencia a sus diarios, que tienen por este nombre pues tan emblemático, La tentación del fracaso. ¿No crees que de pronto el hecho de que Ribeiro optara por el cuento se debiera, entre otras razones, a que rehuía él compromisos de mayor envergadura y peso literario, como escribir una novela total, por ejemplo? ¿Era una forma de no asumir mayores compromisos literarios? ¿Qué piensas tú? A ver, yo creo que su obra total viene a ser La palabra del mudo, que trata tantas cosas, tantos personajes, hay tantos ámbitos ahí. Y como ha dicho Antonio Muñoz Molina acerca de La tentación del fracaso, dice, mientras varios escritores del boom, de la generación del boom, se empeñaban en escribir una obra total, Ribeiro escribió La tentación del fracaso. Ahí hay una obra total, dice Antonio Muñoz Molina, en un artículo que salió el año pasado en el diario El País. Ahí Ribeiro escribió, sin quizá proponérselo, su obra total, una obra total. En efecto, ahí vemos diversos periodos, personajes y situaciones. Entonces, es uno de los libros más valorados ahora mismo, no solamente por los escritores, ¿no? Porque hay escritores para escritores. En este caso, La tentación del fracaso es una obra cuyos lectores ven ahí una modernidad, frases cortas, reflexivas, situación. Ribeiro tiene una particularidad, es un autor perspicaz, muy inteligente, como ustedes lo han señalado, para observar, para reflexionar. Es muy humano, te hace sentir diversas sensaciones. Cuando uno se conmueve, te motiva la risa. Y ahí en La tentación del fracaso, ahí es el sumum, es esa enciclopedia de todas las sensaciones, su reflexión. Incluso de ahí algunas prosas patrias se originan, ¿no? Ahí uno hace una comparación, ahí vemos que con algunas palabras cambiadas, ahí lo mismo se encuentra ahí. Y algunos cuentos también, algunos giros literarios, lingüísticos, también ahí. Y justamente es una de las obras una de las obras publicadas en el último periodo de su vida, y a la que él pensaba dedicarse en los siguientes años, si vivía más. Esa obra es valorada ahora mismo, ¿no? Las tres obras más valoradas son La plaga del mudo, La tentación del fracaso y Prosa Pátridas, creo. Por eso tienen circulación internacional estos tres libros. Y La tentación del fracaso es una obra total también, como yo suscribo lo que dice Antonio Muñoz Molina, y también paso eso a decir que La palabra del mudo es una obra total, sí. Coincidencia total con lo que sostienes, Jorge. Definitivamente, sí, el autor que citas dice que es la gran obra de Ribeiro, escrita en 30 años, y nosotros como ribeirianos le decimos, tiene usted razón, señor. Y además, hay otra española que te apoya, y dice Sara Mesa, que efectivamente todo el corpus narrativo de Ribeiro, La palabra del mudo, vendría a ser una gran novela coral. Es una novela coral, es una obra monumental y coral que reúne todos los relatos del Flaco y que además todos pueden tener diferentes circunstancias,
pero tienen el mismo hálito creador, gris, escéptico, melancólico, ¿no? Jorge, quiere hacerte una pregunta final a nombre de todos los ribeiranos del planeta. Sebastián, esa pregunta Claro que final a sí. nombre de todos los ribeiranos del Por Perú y el mundo. por favor, es una pregunta que no podíamos dejar Si pasar. no nos pegan nuestros Si compañeros no, ribeiranos. nos pegan. A ver. Sobre tus nuevos proyectos, precisamente la biografía, ¿qué nos puedes adelantar? ¿Cuándo? La biografía, Jorgito ¿Cuándo? querido. Cuando publique la biografía, espero que esa pregunta no me persiga más. Ya está en diseño del libro. Hay una portada ahí que a mí me gusta y que al editor David Bayardo todavía no le convence. Vamos a ver qué llegamos, pero lo más probable es que aparezca en esta feria virtual de agosto, ¿no? Así Qué que, bueno. y me han dicho, Bayardo me ha dicho que los de Club Ribeiro van a tener un descuento especial. Por Entonces, supuesto. Por y creo favor. que va a haber bonos de prepublicación, no Ay, sé cómo está la cosa. exacto. Preventa. Por favor. Se Ya vienen veré. muchas cosas muy Querido bonitas. Jorge, cuenta con todos nosotros, cuenta Gracias. con todos nuestros corazones ribeirianos para apoyarte en este lanzamiento y nosotros vamos a ser los más grandes entusiastas. Gracias. Querido Jorge Coaguila, honrados de haberte tenido con nosotros. Amigos ribeirianos, ha sido Ha una sido jornada para la todo historia. un honor. Ha Que sido el todo un más, honor. que el más entendido ribeiriólogo haya accedido a darnos esta conferencia nos ha emocionado. Elita querida, Sebastián Fernández, Jorge Coaguila, muy agradecidos por esta conferencia y el próximo viernes seguiremos, compañeras. Muy agradecido nuevamente y nos vemos. Muchas gracias, Jorge, y mucha suerte en tus proyectos. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos.